Tomó cloro, dice un titular de Tal Cual. ONG denuncia que adolescente retenida atentó contra su vida. ¿Y cómo tuvo acceso al cloro? Cuando se supone que los tienen limitados en las cárceles de recibir nada. Vamos a ver, vamos a abrir esta nota que nos trae el diario Tal Cual. Leo el contenido. La ONG Una Ventana para la Libertad informó este sábado 2 de noviembre que una adolescente que se encuentra detenida por las protestas ocurridas el pasado 29 de julio fue trasladada a la emergencia del ambulatorio Ali Romero en Barcelona, estado Anzoátegui, por haber ingerido 1 litro de cloro. De acuerdo con la información emitida por la ONG, esta es la segunda vez que la joven de 17 años atenta contra su vida. Los familiares pidieron que la joven reciba ayuda psicológica, pero no ha tenido respuesta de las autoridades. Un allegado a la familia de la joven, quien pidió reservar su identidad, dijo que el adolescente sufre una depresión severa y ha mostrado una conducta que pone en riesgo su vida. Ella no quiere seguir detenida injustamente. Señalan además que la joven no ha recibido orientación y atención psicológica adecuada. La detención del adolescente ocurrió cuando salía de un centro asistencial donde ha sido nebulizada por insuficiencia respiratoria. Es señalada junto con otras 3 adolescentes de presuntamente haber incurrido en terrorismo, incitación al odio y asociación para delinquir. El 27 de septiembre fueron llevadas a juicio telemáticamente en el Palacio de Justicia de Barcelona y se ratificó su prisión preventiva. La joven, quien acababa de graduarse de bachiller y tenía planes universitarios, ahora está detenida en una celda de la Policía Nacional Bolivariana. Ella no ha cometido ningún delito, tampoco participaba en ninguna de las protestas que se estaban registrando en esa entidad. Exigimos su liberación inmediata y hacemos responsable a los funcionarios policiales y al gobierno nacional de lo que pueda pasar a ella y a todas las detenidas en su misma condición, aseguró otro conocido de la joven. Así que esta muchacha lastimosamente ha intentado quitarse la vida en un par de ocasiones producto de esta situación que está viviendo. Ayer las madres de los jóvenes presos intentaron hacer una especie de oración, de vigilia, y fueron retiradas por la policía. A ver, leo la nota. Hace 3 meses el descontento social aumentó por los resultados de las elecciones, las protestas, el rechazo, el foro. Las madres, las tías, las primas han tenido que movilizarse, aprender nuevas prácticas, tomar nuevas rutas para visitar a los detenidos. Así le ha tocado a Belkis Padilla con su hijo Manuel, a quien detuvieron el 30 de julio a las 3:35 de la tarde en Los Teques. Ahí lo agarraron, creo que en los colectivos, porque estaba vestido de negro, y lo montaron en un Explorer gris. Rodaron hacia el tambor, se encontraron una patrulla de Polimiranda y se los entregaron. Aquí está unos datos que entrega de fecha 28 de octubre. Hay 1.715 hombres, varones, 243 mujeres, de los cuales 1.796 son civiles y 162 son militares. Alguien me dice ahí, ¿quién le dice a usted que los militares? 162 militares. 1.889 son adultos. 69 son adolescentes. 5 han sido excarcelados. Condenados 148. No condenados todavía 1.810. Esto es de la ONG Foro Penal. A ver, esto es una cosa tremenda, mis queridos amigos. Una cosa tremenda. Ahí está la cantidad. Y cuando les digo que no sabemos qué va a pasar en la Fuerza Armada Venezolana de acá a el 10 de enero, es porque cuando usted sabe que hay tanto militar preso, es porque el río suena. El río suena y piedras trae. El río suena y piedras trae. Lo quieran aceptar o no. Cuando el río suena es porque piedras trae.
Vamos, sigamos, mis queridos amigos, sigamos con todos ustedes. Funcionarios no dejaron que familiares hicieran vigilia frente al penal de Tocuyito. Las madres se quedaron plantadas allí, ya mandaron a hacer sus franelas con la foto de su familiar. Quisieron hacer una vigilia de oración y la policía no las dejó estar allí en ese sitio, en el penal de Tocuyito, que queda a las afueras de Valencia, bastante afuera de Valencia, digamos, en la zona, cuando uno viene por la autopista que une a Yaracuy con Carabobo y en trompa, en lo que llaman, es un sitio que se divide, la encrucijada de Carabobo. Allí está, uno termina, un par de kilómetros adelante está la cárcel de Tocuyito, y de allí a Valencia hay que recorrer bastante. Pero ¿cuánto habrá que recorrer de San Fernando de Apure a allí? O de Punto Fijo, de cualquier otro sitio de donde sea el preso. Y su familia, ¿cómo hace para llegar a atender a su preso? Esto es mis queridos amigos, una verdadera desgracia. Pero la gente pide excarcelaciones para tener una Navidad sin presos políticos en Venezuela. También la Corte Interamericana de los Derechos Humanos otorgó medidas cautelares al reservista checo Jan Darmozal, detenido en Venezuela. Este muchacho de origen checo, hola Yasmín, ¿cómo estás? Está detenido y el Estado venezolano no ha querido, según dice acá, el organismo de la OEA, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no ha querido dar información sobre cómo está él, dónde lo tienen detenido. Es una persona bastante joven que está detenido debe estar en el SEBIN, debe estar en el helicoide, debe estar allí en el helicoide porque está acusado de ser mercenario. No es una acusación sumamente grave, acusado de ser mercenario y evidentemente está en el centro de reclusión, pero además el centro donde se realizan los interrogatorios y todo lo que tiene que ver con esto. Me estoy saludando con mi hermana Alide, que está en Valencia, España. Para ella es mediodía. Buen día, feliz día dominical, pásenlo bien, que Dios los bendiga. Gracias, hermanita querida. La desgracia, mis queridos amigos. Por cierto, hoy hay que cambiar el horario, ¿no? Los que viven en Estados Unidos van a tener que cambiar el horario el día de hoy. ¿Por qué? Porque hoy comienza el invierno, ¿no? Vamos a ver, voy a buscar la nota, que la tenía por acá. No, la tenía acá en Infobae. Se los voy a leer para los que están en Estados Unidos y los que están en Venezuela, que tienen familia en Estados Unidos. Ya les voy a leer otra cosa que tiene que ver con China, pero voy a buscar. Estados Unidos atrasará los relojes este 3 de noviembre. Este fin de semana los estadounidenses mueven sus relojes para volver al horario estándar y se despiden del horario de verano. Este fin de semana gran parte de los Estados Unidos volverá al horario estándar, retrasando los relojes una hora en la madrugada de este domingo. O sea, ya ocurrió. Según Washington Post, el cambio oficial se efectuará a las 2 de la mañana, cuando los relojes retrocederán a la 1 a.m., o sea, una hora, lo que otorgará una hora extra de sueño a muchos, aunque también extenderá los turnos para los trabajadores nocturnos. Este ajuste se adelanta el amanecer y el atardecer una hora, marcando el inicio de una temporada de anocheceres tempranos que durará aproximadamente 6 semanas. Así que el día de hoy, nuestra querida audiencia que está en los Estados Unidos de América ya tuvo que haber retrocedido sus relojes. Hay una nota que viene de última hora. El régimen chino volvió a amenazar a Taiwán con una incursión de 37 aviones de combate. Las aeronaves penetraron en el espacio aéreo taiwanés camino del Océano Pacífico Occidental. Taipei respondió desplegando cazas, buques de guerra y sistemas antimisiles aire-tierra. Este tema en algún momento se tendrá que resolver. China dice que esa isla, que hoy se llama Taiwán, anteriormente se llamaba Formosa. Allí en China hubo una guerra civil
que perdió Chiang Kai-shek, perdió la guerra civil, y Chiang Kai-shek y su gente se fueron a vivir a Formosa y crearon la República Popular China, la popular es la comunista. Eso tuvo respaldo de las naciones de Occidente y China no tenía ni fuerzas ni tiempo para ninguna posibilidad de rescatar en aquel momento la isla de Formosa, que era su territorio, y se consolidó Taiwán. Hoy Taiwán es una república democrática, que es la principal productora de chips del mundo, recibe apoyo de los Estados Unidos, apoyo militar, aunque no tiene reconocimiento jurídico. Taiwán sigue existiendo, está armada hasta los dientes, pero con China va a ser muy difícil que pueda sin apoyo occidental. Así pues que los chinos dicen que van a recuperar esa isla para ellos y van a mantenerse en pie de guerra hasta que llegue el momento, el día que China decida intervenir, va a intervenir China y probablemente recupere, así como recuperó poquito a poquito. Se pusieron como objetivo recuperar Hong Kong. Cuando el imperio inglés se retira de Hong Kong, fueron 10 años de plazo para que Hong Kong volviera a manos de China, pero en el ínterin, todo el que protestaba en Hong Kong, porque no querían que Hong Kong se volviera comunista, el gobierno tuvo graves problemas, el gobierno chino, hasta que tomó una decisión. Todo el que sea detenido en Hong Kong en protesta va a ser enviado a las cárceles en territorio continental de China. Se acabaron las protestas, absolutamente se acabaron las protestas. Así como se acabaron las venezolanas, cuando dijeron candelita que se prenda, candelita que se apaga. Todo el que esté en la calle protestando va para Tocuyito y Tocorón. Las calles obviamente se enfriaron tremendamente. Así pues que esta es la situación. Les estaba haciendo un símil, pero les estaba contando lo que ha sucedido y las razones históricas de por qué estas cosas ocurren con la República de Taiwán y la República de China. Bloque opositor de Venezuela exige la liberación del dirigente Ronald Carreño, detenido ya hace 3 meses. Más o menos, ¿cómo viene ocurriendo esto? Viene ocurriendo, mis queridos amigos, que cada 2 o cada 3 días o quizás cada semana comienza una campaña en defensa de alguien, de los políticos presos. Esta vez comienzan con Ronald Carreño, acaba de terminar con el señor Freddy Superlano. Carlos Julio Rojas cumple 200 días detenido de manera arbitraria, denuncia a su esposa. De esto se los conversé a ustedes, mis queridos amigos, ayer. Carlos Julio Rojas es un periodista, es un activista político, es un defensor de los derechos humanos y está recluido en una cárcel de el gobierno. Él está en el helicoide, también está en el helicoide porque es un preso que, de lo que ellos consideran presos relevantes, los envían para el helicoide, no los envían para cárceles, a menos que los condenen. En el caso de Leopoldo López, que lo enviaron ya a cumplir condena en la cárcel militar de Ramo Verde en aquel momento. Permiso. Sabroso café. Fe y alegría. Bueno, esto es una nota de Fe y Alegría y de Tal Cual, que se la comenté ayer, los 30 presidentes que han solicitado si me falla el internet, atención, creo que está fallando, ya se estabilizó. Bueno, los 30 expresidentes del grupo Ideas le solicitaron al Papa que interceda por Venezuela e inicie el proceso de transición. Esto evidentemente, eso no va a ocurrir ayer. Cuando yo leí ayer esta nota, yo decía, esto no es así. O sea, que el Papa interceda para que Maduro se vaya. Esto sigue siendo una ficción. Para que Maduro se vaya tiene que haber una negociación mucho más profunda e intensa donde no entra el Papa, donde entran los Estados Unidos de América, que son los que tendrían que, digamos, quitar toda esa cantidad de nudos gordianos que están sobre la cabeza de Nicolás Maduro, que si medio se equivoca, recuerden que Nicolás Maduro tiene una orden de captura, no solamente la recompensa, tiene orden de captura por narcotráfico en Estados Unidos. Es una cosa compleja. Para donde vaya el señor Maduro, va.
puede ir la ley norteamericana buscándola y pueden ir los cazarrecompensas buscando los 15 millones de dólares. Muchas gracias, Marina Yoledo, por compartir el like. Les pido a todos ustedes, mis queridos amigos, que compartan el like. Venezuela computó 125 víctimas de feminicidio en enero a agosto, según la ONG Utopic. No cesa, y esto yo no lo entiendo. Un país que debería estar en el siglo XXI, esto no es culpa del gobierno. El que tengamos los feminicidios tiene que ver con el machismo, tiene que ver con el machismo y con el hembrismo. Yo no sé qué me dicen los caballeros que están en el grupo, pero cuando yo estaba niñito, que andaba en pañales, en la cuna, todos los domingos que había visita en la casa de la familia, comenzaba el cuento. Agarrarle el pipí. ¿Cuántas novias tiene? ¿Cuántas novias tiene? ¿Para quién es el pipí? Comenzaba aquel mensaje machista de que tenía que tener varias novias. Y macho es macho. En mi familia había una tía, mi querida tía Ramona, mis tías, abuelas, mis tías abuelas. Podía haber visita en la casa y cuando llegaba el café que supuestamente era para la visita, el primer café era para los hombres, fuese visita o no. Eso fortalece en la mente de los hombres el machismo. Luego, en los años 60, llegó la liberación sexual. La mujer dejó de ser instrumento sexual del hombre y comenzó a vivir su sexualidad con libertad. Pero los hombres no admitimos eso. Entonces, yo he visto de esto muchísimos ejemplos. Viví en Estados Unidos y a un norteamericano, más o menos de una ciudad, no de un pueblo, son otro tipo de personas, pero de una ciudad, sufre de una infidelidad y se separan y no hay pleito y siguen siendo amigos. O sea, no hay el escándalo, la burla, te pegaron los cachos que hay en Venezuela, porque aquí dice la gente, no es el cacho, es la mamazón de gallo, dicen en Maracaibo. Entonces, todo eso genera una carga tremenda sobre los hombres que sufren que su esposa pues decidió serle infiel, y en vez de separarse tranquilamente y no volver a empatarse con ella o perdonarla, qué sé yo, cada quien con su decisión, pues muchos deciden matarla porque no aguantan la vergüenza. Porque, sobre todo por una generación que todavía sigue existiendo, no es una generación, es que todavía existe. Las damas inculcan el machismo en su casa. Cuando le agarraban el pipí al muchacho, ¿cuántas novias tiene? Y el muchacho tenía que tener novia. Y si no tenía novia era homosexual. Y si era homosexual era execrado socialmente. Entonces había que tener novia. Había que tener novia. Un macho que se aprecie en Venezuela siempre ha debido tener varias mujeres. En una época los señores tenían 2 casas. 2 casas con 2 familias, con 2 señoras, una esposa y otra el segundo frente, pero tenían 2 casas con 2 familias, podían mantener todo eso. La economía era otra cosa, pero hasta eso lo vivíamos con frecuencia. Nunca las mujeres pudieron tener 2 maridos y 2 casas. Eso era un tema de hombres. Eso, evidentemente, en mi opinión, el machismo provoca este tipo de cosas. Enfócate en las noticias, me dice el Flaco Grullón. Bueno, Flaco, yo hago referencia a una cosa horrorosa, que en este caso estoy hablando del feminicidio y de las causas del feminicidio. Es lo que estoy tratando de analizar. El Flaco no le gusta el análisis de la noticia, le gusta solo las noticias. Usuarios denuncian que no pueden pagar con bolívares en las estaciones del servicio, solo podían pagar con pesos colombianos o en dólares. Esto es en el estado Táchira, pero eso no solo ocurre en Táchira. En Maracaibo, frente exactamente al centro comercial Costa Verde, hay una estación de servicio de las dolarizadas que solo aceptan pago en dólares, no aceptan pago en bolívares. Ellos le pagan a PDVSA en bolívares, no le pagan a PDVSA la gasolina en dólares. Por lo tanto, no hay ninguna razón para que esto ocurra. Pero en los estados fronterizos, donde lo que circula con mayor fuerza es la moneda extranjera, en el Zulia, el dólar tiene rato funcionando, pero el Zulia es tan grande que en el Zulia del sur del lago, de Santa Bárbara del Zulia, de Sucre,
Pulgar, Colón, Semprún, Catatumbo, allí funciona, es el peso colombiano. Luego, cuando tú pasas el río Limón hacia allá, es peso colombiano. Mara es dólares. Maracaibo, San Francisco, las zonas urbanas son dólares. Las que no están en la frontera. Táchira, pesos colombianos. Apure, pesos colombianos. No sé en Santa Elena de Guairén, si me imagino que allá corre el real brasileño. Pero en todo caso, hay una manía de las estaciones de servicio de no querer aceptar bolívares. Por cierto, ayer estuve trabajando, creo que vamos a tener una sección muy breve en el programa donde voy a leer un artículo de la ley que tiene que ver con la vivencia, con lo diario, con la cotidianidad, no artículos para lo político, porque lo político ya lo manejamos, pero sí, por ejemplo, explicarles a ustedes por qué puede ir preso una persona hasta 10 años, dice el decreto presidencial, si cobra en dólares al cambio paralelo. Hasta 10 años de cárcel le corresponde a una persona que cobre al cambio paralelo. Para eso se necesitaría la denuncia de la persona que ha sido obligada a pagar al cambio paralelo. Entonces, ayer estuve viendo todo un conjunto de cosas que como información creo que son bien necesarias y sería un buen servicio, opino yo, me interesa la opinión de ustedes para ustedes tener un servicio legal. Yo como abogado, que soy también, pues pudiera ayudar un poco en estas cosas. Costos de los servicios funerarios en Caracas pueden alcanzar los $1,000 y más. Me parece, bueno, Caracas es una burbuja. En Maracaibo un servicio funerario más o menos VIP cuesta entre $400 y $500, no tan VIP. Si usted se va para la urna más cara, la urna de madera, de cedro o de pardillo, se le va para $800 o $900. O sea que eso no solamente es Caracas. No sé, en otros lugares, me dice Antonio Romero, bendiciones Juan, hoy con esa pinta y el nuevo fondo te ves cool. Así dicen los chamos ahora, te ves cool. Ya no tan chamos. Y me dice, si escribo de pinga me llamas viejo. Bueno, porque tu generación y mi generación dicen de pinga. Nosotros no somos tan viejos. Somos la generación del rock and roll, de la liberación, quizás yo del movimiento hippie, pero ya de salida, ¿no? Venezolanos del Darién no recorren miles de kilómetros por capricho y menos por delinquir. El director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, Anton Leis, visitó esta semana el poblado al que llegan a diario cientos de migrantes tras atravesar durante días la peligrosa selva del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá, y recordó que nadie recorre miles de kilómetros por capricho, ni mucho menos para cometer delitos, porque huyen de guerras, hambre y miseria, las graves y profundas crisis migratoria global, que no es solamente la nuestra es la que nos duele a nosotros, pero ver cómo se voltean las pateras antes de llegar. El Mediterráneo es un cementerio de agua. Cuando se voltea una patera mueren 200, 300, hasta 800 personas. Han muerto en un solo naufragio de gente que viene del África o del Magreb a intentar buscar vida en España o en Italia, que son los que tienen más cerca. Así pues que evidentemente esta respuesta que le da este señor es una respuesta al señor Trump. Digamos, ¿a quién puede ir dirigido algo que dice: esta gente no sale de su país para cometer delitos, huyen por la guerra, el hambre o la miseria? Lo digo esto porque lastimosamente Trump ha utilizado el tema migratorio, hasta de genes malos ha hablado este señor. Es una cosa absolutamente penosa y vergonzosa, respetando a los que voten por Trump acá. Migrantes en la frontera sur de México buscan apresurar trámites previo a comicios de Estados Unidos. Bueno, las elecciones del martes pudieran marcar un antes y un después sobre lo que va a ocurrir con los migrantes, porque el presidente Biden, que ya va de retiro para su casa, pudiera tomar medidas que no sean simpáticas políticamente, porque él tiene dos meses para tomar medidas y ya el que viene que arree, como dicen allí, el que venga que arree. Pero él pudiera tomar medidas. Algunos dicen que va a tomar medidas muy duras contra Venezuela. Otros dicen que van a hacer sanciones solamente personales contra alrededor de 60 individuos de la
claque que gobierna Venezuela. Pero en todo caso, la gente está tratando. A la hija de una querida amiga le llegó el viernes la cita para el lunes. Gracias a Dios, ella antes del martes ya va a tener su cita y pudieran aprobarle su asilo para que ingrese a Estados Unidos legalmente. Se lo aprueban en México. Delegación del ELN y el gobierno colombiano están en Caracas para reanudar el diálogo. La cosa, vean ustedes ahí, se va a poner flaco Gruñón. El flaco Gruñón se me puede poner bravo porque tengo que hacer un análisis sobre esto, mi querido amigo. ¿Por qué? Porque la situación de Petro es muy complicada con respecto a la situación de Lula. Petro no puede pelear fuertemente con Maduro porque Petro tiene este problema pendiente, que es lograr los acuerdos de paz en Colombia. Él necesita lograr los acuerdos de paz. Y para lograr los acuerdos de paz necesita a Venezuela como una especie de árbitro de esta discusión, y por eso estas discusiones con los helenos se dan en Caracas. Con la FARC se da creo que en Cuba, pero con los helenos se da en Caracas, y de hecho allí el representante venezolano permanente es el expresidente de Corpo Zulia. Él fue presidente de Corpo Zulia y luego fue embajador en Argentina, el general Martínez, un señor pequeñito en tamaño que parece profesor universitario. Una vez lo vi, pero nunca lo había visto. Su cara es la cara de una buena persona, pero es difícil para mí saber quién es él. Pero me dio una buena impresión porque tiene bigotes de brocha y tiene cara moreno, cara de profesor universitario. Entonces, en todo caso, les puedo decir que se reanudan estas discusiones en Caracas y eso tiene que ver con las relaciones Petro con Maduro. Por eso, en mi opinión, allí las cosas son un tanto distintas. ¿Quién viene por allí? Salió Frida. Conflicto civil en Bolivia se recrudece tras la toma de cuarteles a manos de los campesinos cocaleros leales a Evo Morales. Partidarios de Evo Morales retuvieron a 200 militares en Bolivia. Pero este tema de Evo Morales, que es un pleito de Evo con el gobierno del presidente Arce, se le ha agravado a Evo, porque ayer explicaba la ministra de Seguridad de Argentina, la señora Burlich. Recuerden ustedes, traigo a memoria que Evo, una vez que tuvo que huir, cuando entregó el poder por huida en Bolivia, se refugió en la Argentina de los Kirchner y aparentemente tenía 4 muchachitas adolescentes como mujercita. Parece que el hombre tiene una especie de particular predilección por las adolescentes, por las niñas menores de edad. En Bolivia tuvo una de 15, le parió un muchacho. Estas 4 en Bolivia, entonces llegó la denuncia y ahora se inició un proceso judicial en Argentina contra Evo Morales. ¿A dónde llegará esto? No sabemos, pero Evo está dando esa pelea en Bolivia, que ya raya en lo ilegal. Si estuviese en Venezuela, ya estuviese preso. ¿Por qué no está preso en Bolivia? Porque tiene mucho poder. Porque es capaz de tomar instalaciones militares y no lo llevan preso. Aquí al capitán Capariguapano lo sometieron a torturas muy fuertes, ¿no? Entonces, en Bolivia la cosa es distinta. El presidente Arce maneja eso como una bailarina de ballet, baila en puntillas, porque no es fácil el tema de atender la situación en Bolivia. Evo cumple su primer día en huelga de hambre. Y una nota final que pudiera decirles, mis queridos amigos, es que el gobierno de Ecuador reducirá de 6 a 6 y 4 horas diarias los apagones por la inmensa crisis eléctrica que tiene ese país. Otra nota internacional de Wall Street Journal dice que Israel dice que comandos capturan a un alto operativo de Hezbollah en una rara incursión por mar. El ejército israelí declaró el sábado que unos comandos se habían adentrado en territorio libanés en una incursión nocturna por mar y habían capturado un alto operativo de Hezbollah en el primer secuestro conocido de este tipo en más de un año de combates. En el secuestro participaron los Navy SEAL
norteamericanos que trabajan en las profundidades del territorio libanés con los señores de la Fuerza Armada israelí y los señores del Mossad. Es demasiado poderoso. También murió dos comandantes de Hezbollah en los bombardeos sobre Tiro, que es una ciudad muy bíblica, esa ciudad en el sur del Líbano. Cohetes procedentes del Líbano hieren a 11 personas en Israel. También tenemos acá que Irán amenaza a Israel y Estados Unidos disparos de drones desde Irak. Por cierto, ayer en Ucrania hubo un ataque masivo con drones por parte de las fuerzas rusas que pusieron a correr a muchísima gente en Kiev, la capital de Ucrania. La capital de Ucrania y la capital del Imperio Ruso. Allí nació la Gran Rusia, en Kiev. Por eso Putin, dentro de uno de sus argumentos, él afirma que Ucrania es el corazón de Rusia, porque allí se fundó la Gran Rusia zarista, exactamente en la capital Kiev. La fundaron los vikingos, los celtas, fueron los que fundaron Kiev, en Kiev, la ciudad, y allí se formó la Gran Rusia. Yasmín, son las 9:01 de la mañana. Hoy es domingo. ¿Va usted hoy al mercado, al supermercado, o va a salir con la familia a comerse una parrillita, una buena pizza? Ya les voy a decir dónde. Lo primero es ir a hacer la compra, temprano. ¿Dónde la vamos a hacer, Yasmín? Atención. Seguramente. En Mercasa encuentras todo lo que necesitas: panadería, pescadería, carnicería, farmacia y mucho más. Desde víveres hasta productos para tu mascota, como la comida de Frida. Disfruta un café, un batido y una deliciosa pizza